buscando a su compañera. No hay nadie que se desmarque. La número 13. La número 13. No pudo terminar esa jugada. Recupera la número 7. La número 7 de Claudio. La número 7 de Santa María. La número 9. 9 para la número 4. 4 hace un tiro de media. No consigue nada. Nuevamente la número 7 contra remate. No consigue nada. Recupera la número 10. 10 para la número 4. 4 de Asunción para la número 13. 13 para quién. Calma las aguas. Vamos para la número 4, 4, 4. Un pase erróneo, pero recupera la número 5. La número 4 en el tiro, no consigue nada. Debajo del tablero número 13. Un pase erróneo que comete varios errores en este cuadro. Vamos a ver si Santa María, Claudio Toltepec aprovecha. Vamos a ver, vaya encuentro. Aún el marcador no se abre. 0-0. Vamos a ver la número 13. 13 para la número 10. 10 para quién. Para la número 13 nuevamente. Asunción contra Santa María. Claudio Toltepec contra Cacalote. Número 5, 5, 5. Tiro forzado, no consigue nada. Recupera la número 4 contra remate en una jugada rápida. Número 5, 5 para la número 4. La número 4 rompe Sosoro, rompe el marcador y ya tenemos los primeros puntos de este grandioso encuentro. 2-0, favor Santa María, Claudio Toltepec. Claudio Toltepec ya lleva 2 puntos a su favor. Nos vamos a conferencias a analizar, a checar cada quinta con su entrenador, con su coach, ahí para checar los detalles, para analizar el cuadro, los errores defensivos, los errores ofensivos. Hay que mejorar esa táctica, porque el que tierra se va escalando hasta abajo, y el que gane aspira a ocupar un lugar y pensar ahí. Saludamos a la página de Ayuk TV. Eso, estamos en conferencia. Gracias, amigo. Eso. Abrazo, gracias por la información. Ahí a todos los paisanos que nos sintonizan en Ayuk TV. Ahí estamos, mandando saludos a cada rincón de la región Mije, los 19 municipios, empezando por Totontepec, la número 4, Zacatepec, ¿para quién? Ahí vemos, Claudio Toltepec, Ayutla, Tamazulapa, Asunción, Cacalotepec, Santiago Atitlán, Santa María Lotepec, San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán, San Juan Ichigüe. Cuando vemos número 18 en la entrada no consigue nada. San Lucas Camotlán, Santiago Sintepec, número 13, el tiro de 3 no consigue nada. Recupera Claudio, la número 4, 4 para el número 5. Un pase erróneo, pero ahí Claudio Toltepec presente. Allá hay un accidente, pero parte del juego. Vamos a ver el esférico para quién. Seguimos saludando a los diferentes municipios. Ahí San Miguel Quetzaltepec. Vemos la número 7, 7 la número 8, 8 la número 9, San Pedro Cotepec. Vamos a ver el número 8, 8, no consigue nada. San Juan Juquila Mijes. Ahí está la porra de cada quinta. Vamos a ver la número 4, 4, 4 que hace, escondiendo perfectamente el esférico. La número 5 hace una entrada, le cometen una infracción, una falta que marcan los señores árbitros. Seguimos saludando a los diferentes pueblos que nos acompañan el día de hoy. Ahí en el tiro no consigue nada. No consigue nada. La número 5 nuevamente en el intento. Mixistlán de la Reforma. Un punto para el equipo de Claudio Toltepec. 3-0. 3-0. Vamos viendo un encuentro. La número 13. 13 para quién, para el número 10 de Asunción. Asunción para la número 5. La número 5. 5, 5, 5 para la número 10, 18. Y se escucha la infracción marcada por los señores jueces ahí. Y también saludamos a los diferentes paisanos que nos sintonizan por Ayuk TV. Ahí
para el Bajío, para todos los taqueros. Número 18, un pase equivocado. La número 18 se lamenta ya que su compañera estaba en el área debajo del tablero para contrarrematar nada más. El balón para Tlawi. Ahí acuden a sus cachorros, ahí al pitbull ahí que se metió. Seguimos ahí esperando. Ahí al pastor alemán. Vamos, el número 4. Ahí le cometen una falta ahí. Cacalote no encuentra la fórmula, no encuentra cómo penetrar, cómo hacer daño a la muralla defensiva de la quinta de Tlahuitoltepec. Vamos a ver si sigue esa hegemonía por parte del equipo de Tlahui, ya que lleva 3 puntos a favor de diferencia. Vamos a ver, el balón le favorece a la quinta de Tlahuitoltepec. Cuando ya vemos marcaje personal, nuevamente la número 10 comete la infracción, la falta. Cuando todavía tenemos 3 minutos por jugar. Ahí saludamos también a los amigos de la crónica que se encuentran allá en el centro de la población. También a los que se encuentran allá en la escuela primaria. Y abajo acá, a un costado, en el albergue, allá para el profesor Vladimir, desde Tlahuitoltepec, aunque originario de la zona de Tuxtepec. Vamos a ver el número 5 a cintura, no consigue nada. Número 4 tampoco. Hay 2 tiros, hay 2 posibles para la número 4. Vamos a ver si lo aprovecha, vamos a ver si lo ejecuta, si suma 2 puntos para su equipo. El número 4, la número 4 prepara en su tiro, consigue un punto. Y ya vemos que ya rompieron ese 0, 3-1 en su segundo intento. No consigue nada, recupera número 8 de Tlahuitoltepec, número 8, ¿para quién? Para su compañera, pase filtrada, la número 8 para la 4 en una mague para la número 7, no llega al enceste y sus aficionados se lamentan. Vamos a ver en el saque Tecalotepec, número 4 para la número 5 para la número 13, ¿qué hace? 13, la francotiradora, el equipo de Tecalotepec, número 10, solita, el esférico no quiere en esta ocasión para el equipo de Tecalotepec. Ahí saludamos también a todos los paisanos de Asunción Tecalotepec que están apoyando a ese equipo. Ahí están presentes, ahí alentando. Así que señoras, hay que sentirse orgullosos porque están los paisanos presentes. Y seguimos mandando saludos ahí para todos los amigos que nos sintonizan por Ayuk TV, allá en casita. En la Unión Americana, mandamos los saludos en los diferentes estados aquí de la República Mexicana. Recorremos que los mijes somos trotamundos, los mijes en cualquier lugar nos encontramos. En una ocasión, en el año 2019, estábamos por Comitán, Chiapas, y sin imaginarnos nos encontramos una taquería mije. Los mijes están donde quieren estar, donde quieren nacer. Continuamos con este encuentro, vaya partido. Encontronazo, número 10 para quién, para el número 18, ahora sí, vaya, faltando escasos segundos, y se empata el encuentro, 3-3, la número 5, Tecalotepec ya está esperando, hay una bola de 2, pero la alternancia le corresponde a la quinta de Tlahuitoltepec. 4 segundos de juego para culminar con la primera mitad de este encuentro. Parejo, nada para nadie. 3-3, la número 4 es un tiro de media. No consigue nada. Así culminamos con la primera mitad de este encuentro entre la quinta de Asunción Tecalotepec
y Santa María Tlahuitoltepec. 3-3, nada para nadie. En la segunda mitad los dejamos en manos de los amigos de Ayuk TV. Adelante, compañeros. Avanzamos, señoras y señores, segunda parte de este bonito partido entre el equipo de Tlahuitoltepec y Cacalotepec. Tlahuitoltepec y Cacalotepec, 3-3, nada para nadie, saludos cordiales a la gente que nos está viendo allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ahí tenemos la camarita de este lado. Así que saludos cordiales a la gente que está en la Unión Americana. Avanzamos rápidamente con este partido veteranas femenil. Es el partido que nos toca en este día, en esta tarde. Han anunciado los oficiales que después de este partido tendremos un receso de 20 minutos. 20 minutos, tenemos 12 minutos para esta segunda parte. 12 minutos compartiendo los micrófonos de Ayuk TV con los compañeros de sonido local. Así que también hay mucho de donde disfrutar. Avanzamos, continuamos, empezamos la segunda parte. Marcador nada para nadie, viene Cacalotepec. La número 13 con la pelota, observa el panorama. 13, ¿para quién? Para la número 10, 10 con la pelota, buscando, observando la 4, se le resbala, se enfrió durante el descanso. Ahí la pelota le va a corresponder al equipo de Tlahuitoltepec Veteranas Femenil. Verónica, número 5. 5 con la pelota, buscando, observando. ¿Para quién? Encuentra receptora número 8. De ahí a la 4. La 4 va a tirar adentro. Foul y cuenta. Hasta ahorita el marcador 5-3. Puede venir uno adicional. Vamos a observar su desempeño. 5-3 el marcador. Viene la número 4. Está en la pintura. Prepara metralla. No hay nada. La pelota del rebote se está disputando por alternancia. Sigue perteneciendo al equipo de Tlahuitoltepec Veteranas. Veteranas Femenil. La pelota ahí con Florencia. La número 5 nuevamente Vero. Vero con la pelota. ¿Qué hace? Hace el lanzamiento. Ya había entrado y volvió a salir la pelota. Solamente saboreando el arillo. Viene el avance del equipo de Cacalotepec, que es la número 18. La 18 con la pelota va a encarar. Lanzamiento, no hay nada. Finalmente la pelota se niega también a entrar al arillo cuando hay una falta. Cuando hay una falta, señoras y señores, le sigue perteneciendo al equipo de Cacalotepec. Cacalotepec, Tlahuitoltepec empieza a dar marcación personal. La número 5, buscando a quién. Manotazo a la número 4 y con eso se escurre la pelota. Pero 10 para tiro. Pertenece al equipo de Cacalotepec, lanzamiento adentro, se vuelve a empatar 5-5, 10 minutos, todavía falta mucho tiempo, avanza Tlahuitoltepec, la número 4 con la pelota, ahí para la 9 buscando por dónde va a tirar, falta que le cometen, así que la jugadora de Tlahuitoltepec se va a ir a la pintura, para ver si hay dos posibles. Estaremos observando su desempeño. Viene el primer intento para la número 9. Urgen las canastas en este momento para el equipo de Tlahuitoltepec. Prepara metralla, punta, fuego, no hay nada. Viene el segundo intento para Tlahuitoltepec. Ya está en la pintura, se concentra un poquito mejor y no hay nada. Hay una falta, pero ahora del equipo de Tlahuitoltepec en el rebote por ahí. Hubo contacto y la pelota le corresponde al equipo de Cacalotepec. La número 4 avanzando, observando. La 4, la 13 buscando por ahí por dónde encontrar la puerta de acceso, lanzamiento, no hay nada. Se pelea fuerte, la tiene Tlahuitoltepec, le mete velocidad. Ahí la número 4 en su avance va a tirar, no se lo permiten, le cometen una falta. Tiene dos posibles la jugadora de Tlahuitoltepec porque la número 13 le cometió la falta. Así que se va a la pintura ahora la número 4. Ayer veíamos su desempeño
con puntería. Vamos a ver cómo se desempeña en esta mañana, esta tarde. Lanzamiento cerca la pelota. Vendrá el segundo intento para el equipo de Tlahuitoltepec. Adentro. 6-5, un puntito de diferencia. Aguas con ese perrito. Avanzamos, se frena momentáneamente. Viene el avance de Cacalotepec. Estamos en la Copa Youth 2023. La pelota en poder de Cacalotepec. Ahí le cometen una falta y se escurre. La pelota se escurre y sigue perteneciendo a Cacalotepec por la línea de fondo. Cacalotepec en el avance. Viene ahí la número 13. Ahí le midieron mal la distancia porque esa pelota se sale. Y va a ser para Tlahuitoltepec por conducto. Ahí la número 5. Bebero, ella va a poner en circulación a la pelota para la número 4. Ahí observamos el panorama, amigo Federico. Te toca hacer uso del micrófono. Viene entonces el avance. Ahí Verónica, lanzamiento en el... Ahí las dos jugadoras se agarran al tú por tú. Antes, hay una marcación y por alternancia se va para quién. Para Cacalotepec. Esta número 5 me parece Tlaui. Robo de pelota de Tlaui, no lo pueden concretar. Y ya la pelota le corresponde al equipo de Cacalote. Cacalote con la pelota, saque lateral, buscando por dónde. ¿Quién es la receptora? Es la número 10. 10 con la pelota, buscando. Encuentra la 4, lanzamiento, no hay nada. En el rebote lo están peleando las dos jugadoras. Y va para Tlahuitoltepec. Va para Tlahuitoltepec esa pelota. Saque lateral a favor de Tlahui. La número 9 a la número 4. La 4 buscando por donde encuentra receptora. Equivoca la asistencia. Ya lo tiene Cacalotepec y tiene que cometer una falta. Si no se iba y con eso posibilidad de canastas. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera porque estos 6-5 nada para nadie. Amigo Federico, adelante. Gracias amigo Ranulfo. Aquí estamos entonces con estos momentos últimos de este gran partido. Ahí el score muy cerrado, solamente un punto de diferencia. Solamente un punto de diferencia, 6 puntos han conseguido las integrantes del equipo Tlahui, 5 puntos para el equipo de Cacalotepec. Este es un partido de ganadores. Ayer ganaron sus partidos respectivamente. Hoy siguen con esta idea, con este objetivo de continuar en la gráfica de ganadores. Así entonces estamos presenciando ahí a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, ahí por Ayuk TV. Gracias a toda la gente. Saludamos ahí atentamente a todos los que nos están sintonizando. Ahí compartan para que también más gente pueda disfrutar de estos momentos. A todos los paisanos que están en diferentes rincones de nuestro estado, de nuestro país. Ahí está la número 18, Cacalotepec, una jugada hecha de pizarra. Ahí se desmarca la número 18, consigue una falta. Saben de antemano que el tiempo empieza a presionarlas porque se están quedando un punto abajo. Ahí está la número 18. Ahí esta jugadora que también la hemos visto en diferentes torneos, en diferentes momentos, dando todo lo que tiene a la mano. Ahí le ganan el poste, la número 18. Estos 2 puntos valiosísimos para el equipo de Cacalotepec, Asunción Cacalotepec Mije. Y ahí va a continuar. Va a tener otro lanzamiento. La número 18 solamente deja la ventaja a un punto. Ya está con todo el equipo de Cacalotepec, está encima del equipo de Tlahui. Tiene que soportar esta presión. Ahí ese tiro muy desviado. Ahora se va a la número 9 de Tlahuitoltepec, categoría veteranas, a la número 8, la número 5, intento de 3 puntos, se queda corto.
Ahí se va Paiva nuevamente, la número 18. Pase bonito para la número 13 que persigue el balón. Se le regresa a la número 5, la número 18. Es la que organiza, es la que viene al equipo de Cacalotepec. Estas jugadoras de blanco con negro ahí combinando estos colores maravillosamente. 10 para tiro. Ahí está, canasta. ¿Qué pasó con el equipo de Tlahuitoltepec? Tiene que empezar a sumar puntos porque se está quedando abajo. El equipo de Tlahuitoltepec. El marcador hasta estos momentos. 9-6. El marcador. 9-6 el marcador. Así que vamos a esperar que actualicen aquí el score. Pero va 9, ¿o cuánto? Son 9. 9, perfecto, ahí está, ya está, ahí está la marcación, ahí está el score, gracias a los amigos que están aquí llevando ahí la anotación, el score, ahí en el tablero quedan 2 minutos con 26 segundos, 9-6, vamos a ver si aquí suma otro punto, ese balón ahí haciendo tic-tac, y finalmente atraviesa el aro este balón, ahí la número 5 nuevamente un lanzamiento, ahora recupera Cacalotepec, arman una nueva jugada, la número 13 apunta, no consigue nada, remata la número 10 y el balón se va para afuera simplemente. Ahí está, 1 minuto con 57 y descontando, 9-6, ahí está. Cronometrado, así que detuvieron el tiempo. Vamos a esperar qué sucede con el equipo de Tlahuitoltepec. No pueden entregar el partido así como así. Ayer estuvieron sacando toda la casta cuando vencieron a el equipo de Tepuxtepec, si mal no recuerdo. Y ahí está entonces el equipo de Cacalotepec con sus entrenadores ahí con estos colores ya característicos de blanco y negro para Cacalotepec. Entonces estamos agradeciendo a toda la gente. Hoy dominguito hay más público, un poquito más de gente que está presenciando en vivo y a todo color aquí los encuentros en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica. Vámonos, dice la número 5 del equipo de Tlahuitoltepec. Ya recibieron instrucciones, ya se pusieron de acuerdo. Ahí está el lanzamiento, no consigue nada. Ahí peleando el esférico, la número 8 con la número 13. Y hay un balón retenido, por lo tanto, según la regla de la alternancia, se va el balón todavía para el equipo de Tlahuitoltepec. Azul con blanco ahí en su uniforme. Y hace la represión, ahí recibe la número 9. Hay un contacto, hay una falta, dice el señor árbitro. Y este partido todavía no se define porque hay tiempo. El tiempo está parado en cuanto el balón no esté vivo. Por lo tanto, ahí está, cada quien con su pareja, cada quien con su contrincante. Hay una falta. Esto puede ser favorecedor para el equipo de Tlahuitoltepec, que estén consiguiendo faltas. Y pues sí, hay 2 puntos, hay dos tiros por bandera, por faltas acumuladas. La número 5 tiene que avanzar, aquí no avanza ni un punto. En el segundo lanzamiento tiene que sumar porque se están quedando 4 puntos abajo. Nada. Ahí la jugadora defensa simplemente manda el balón para afuera y recupera la posesión del balón el equipo Tlahuitoltepec. Y ahí haciendo la jugada con la número 7. Y hay otra falta. Más oportunidades para hacer el lanzamiento desde la línea de tiros libres. Vital que se consigan estos puntos aquí en esta línea. Importantísimo para que puedan seguir sumando. Aquí están fallando 3 tiros ya de 3. Están fallando. Aquí cuando menos deberían de conseguir un punto. La número 7 sabe eso perfectamente, por eso apunta. Y
otra vez errado el tiro, le roban el esférico, ahí Cacalote, ahí casi pierde el esférico, la número 18, la número 13 empiezan a jugar con el tiempo, saben que tienen la ventaja y quieren consumir los 24 segundos para tiro, ahí la número 7, 10 a tiro, ahí está, ya les marcaron. ¿Para quiénes? Ahí está. Dice que el balón sigue siendo para el equipo de Cacalotepec. 49 segundos parado momentáneamente el tiempo. Ahí está la número 18 abajo del aro. No consigue nada. La número 7 remata nada. Y la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Cacalotepec. La número 10 es la que va a hacer la reposición. El balón se lo entrega a la número 18, quien hizo ese movimiento de desmarque. Ahí haciendo la jugada, la número 4 de frente. Nada, todavía hay tiempo. Claudio Toltepec lo sabe. Y el pase para la número 4. La 4 la presiona, la número 8. Pase para quién? Ella solita, nada. Esos tiros son los que no deben de fallarse, los tiros decisivos. La número 10 sabe ya que lleva la ventaja, la número 7 intenta todavía, remata la número 10, no consigue nada, última jugada para el equipo de Claudio. Hay 2 segundos y peleando el esférico. Ya esto prácticamente está definido. Todavía hay un tiempo fuera. Regresamos con solamente 2 segundos. 2 segundos, 10 a 6, Cacalotepec llevándose la ventaja. Y Cacalotepec quiere continuar en la gráfica de ganadoras, quiere pelear por ahí el campeón invicto. Seguramente aquí son 2 grupos, ¿verdad, amigo? Dos grupos, A y B, ahí está. Entonces hay esa oportunidad de... Siempre es un grupo nada más. Ah, perfecto. Siempre es un solo grupo. Así que aquí, en una sola gráfica, se definen quiénes pelean el invicto, quiénes van a llegar a la gran final. Así que esto solamente es requisito, porque son 2 segundos y todavía a favor del equipo de Cacalotepec. Todavía intentan un tiro. ¡Adentro! Jugada de pizarra, jugada practicada durante los entrenamientos, hubo movimientos de desmarque, tiran ese último balón y consiguen esa canasta. Felicidades a los 2 equipos que nos brindaron un bonito espectáculo deportivo de básquetbol. Y vamos a dejar el micrófono para los amigos que están aquí también comisionados para la narración. Adelante, amigo Gerardo y su equipo. Ah, sí, aprovechen los 20 minutos para narrar. No es cierto, ahí están tomando sus sagrados alimentos. Así que dicen que hay 20 minutos. Me imagino que es por algo, no sé. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás
una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol, tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José, hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede